ellos ya creo que enviaron una fecha para la presentación Pero tiene que ser en junio. del informe, ¿no? Sí, para el 21. Y creo que salieron del conclave, o sea, el 4 toda la El 15 de junio, comisión creo que es. revisando El el 15 de informe. junio. Van a Entonces, entregar debe el estar 19, algo así. 15 o 19. Van a entregar el informe de la comisión de la verdad. Eso es también, como les decía ahora, las dos versiones. Digamos, la derecha histórica, diciendo que, pero también las ONGs presionando por verdades. Espero que lo que ocurra sea lo mejor para el país. ¿Qué dice la gente? No se pregunta. Ya se escucha, venga, pero ¿por qué la comisión? ¿Por qué ocurre esto con la comisión? Construir verdad en Colombia es así de difícil. Ahora, ¿qué queda de lo que nos corresponde a nosotros en la jurisdicción? Construir o dar justicia, que tampoco es una tarea fácil, ¿no? Indudablemente, consecuencia de lo que hemos tenido que vivir, está fraccionado, en un país polarizado. Tenemos que seguir, como le decía yo al doctor Luis Guillermo, seguir caminando el camino de la paz. O sea, no tenemos otra opción. Por eso tenemos que seguir trabajando y convenciendo a las generaciones futuras de la necesidad de seguir el camino de la paz. No hay otra. No, yo personalmente no veo que haya un mejor camino. ¿Y usted cree que la metodología para construir esa paz es primero que todo buscar la verdad? ¿O cuál es la metodología? Porque finalmente estamos viendo que estamos construyendo paz, pero eso está detonado. Es que nosotros no hemos terminado con el conflicto. El conflicto continúa. Pero el hecho de que el conflicto continúe, digamos, nos tienes que alentar más a trabajar en pro de la construcción de la paz. Porque seguimos poniendo los muertos. O sea, los desplazados, los desaparecidos siguen aumentando en este país. ¿Y el mensaje de eso cuál es? La necesidad de terminar con esos fenómenos. Y la única forma de terminar con esos fenómenos es alcanzando la paz. No, o sea, aquí la paz es la única opción. Lo otro es acrecentar y perpetuar ese estado de guerra que además trae degradación, trae pobreza, fomenta el narcotráfico, o sea, es un tema ético, es un dilema ético. Cada proceso de paz que se ha hecho en Colombia y los que se seguirán haciendo, cada uno va a ser importante, porque cada arma que se apaga es un triunfo para el país. Entonces, venga, también es un cambio de mentalidad. La educación va a ser muy importante, y es muy importante, porque tenemos que cambiar la mentalidad de los colombianos. Nosotros por naturaleza somos guerreristas, desde la época de la conquista, pero si nosotros vemos nomás desde que existimos como república, hemos estado en guerra. Nosotros que hablábamos de eso, el único periodo de paz que tuvimos nosotros fue entre luego que se culminó, no, desde que se culminó la guerra de los 1010 y hasta 1940 y algo. Y es relativo. Y es relativo, sí. Y tuvimos un periodo, digamos, bueno, hemos tenido varios periodos cortos. Yo debo decir que soy defensor de los procesos de paz, de la paz. Miren, recuerden ustedes acordarán cuando se hizo el proceso de paz con los paramilitares, cuánto bajó el índice de homicidios en Colombia. En algunas zonas del país disminuyó hasta el 60%. ¿Sí? ¿Qué ocurrió cuando se suscribió el acuerdo de paz con la FARC y se entregaron las armas? El periodo de paz que hubo en el país, uno escuchaba a la gente por la televisión, por la radio, entrevistaba con ellos, con los campesinos que viven en las zonas de conflicto. El cambio que sufrieron, o no que sufrieron, que ganaron. En la fiscalía se profesionalizó en la aplicación de aplicar el derecho penal del enemigo.
O sea, se instituyó como, ya la fiscalía empezó a actuar como un enemigo profundo de algunos sectores de la sociedad que se habían levantado en armas, FARC, ELN y todo. Entonces, todas las investigaciones que se realizaban en el interior de la fiscalía siempre iban dirigidas al castigo, a la sanción. Y muchas veces jueces de la República también se adecuaban a ese concepto. E incluso parece ser que hasta los excluían especialmente para que fueran así. Entonces nunca aplicaban el derecho, digamos. Ahora, con respecto a la gente, ¿cómo se cambió el sistema investigativo? Si la Fiscalía se montó siempre sobre esos parámetros del enemigo interno, ¿cómo se hace en la gente? Porque para mí me parece que es más humanitario, debe ser la investigación dentro de la gente. Porque la Fiscalía, a pesar de que en los códigos existe que hay que investigar lo favorable y lo desfavorable al reo, la Fiscalía no lo aplica. Eso es letra muerta. Yo trabajé 25 años en la Fiscalía. Casi 20 de esos 25 años fui fiscal. Fui fiscal de Derechos Humanos, fui fiscal de la Universidad. Usted hizo toda la carrera Toda la judicial. carrera judicial. Mi último cargo fue fiscal de Justicia y Paz. Entonces me tocaron, digamos, el proceso de paz anterior y este. Vamos. Indudablemente, la Fiscalía es una entidad que seguramente necesitará reformas. Tal vez la forma como se elige el fiscal, no sé. Pues, digamos, son distintas visiones. No todos los fiscales piensan igual. Digamos, hoy día con el sistema penal acusatorio ya es difícil hacer, digamos, lo que dice usted, porque es que ya el fiscal ya unas pruebas, la defensa ya otras pruebas y después decide. Digamos que se abrieron las posibilidades investigativas, porque la persona que está siendo investigada tiene su defensor y él puede tener un equipo de investigación que también recauda pruebas. ¿Sí? Entonces, digamos que en mi concepto eso es un avance importante en materia de justicia. Nosotros estamos pasando de la justicia retributiva, que es la justicia del castigo, a la justicia restaurativa, que es una justicia más humana. Una justicia que busca dos cosas. Uno, reparar a la víctima realmente, que es lo que nunca, o sea, o muy pocas veces ocurre en la justicia ordinaria. De aquí, donde lo que importa es el castigo, meter a la gente a la cárcel. ¿Ya? Esta justicia restaurativa busca primero reparar a la víctima, restaurar el daño, pero también reparar al victimario, porque en muchos de los eventos el victimario puede ser alguien que está dañado en la sociedad. Entonces tenemos que recuperar la sociedad. ¿Y cómo recuperamos la sociedad? Recuperando las personas y volviéndolas a integrar a la sociedad. Ese, digamos, es el cambio que estamos teniendo aquí, que aparte de eso es innovador en el mundo, porque la justicia restaurativa tampoco es que sea nueva, eso es viejo, porque la justicia restaurativa, digamos, en los distintos países donde se aplica especialmente para la jurisdicción de adolescentes. ¿Sí? Aquí nosotros estamos buscando aplicar justicia restaurativa para graves violaciones de los derechos humanos, que eso es algo innovador en el mundo, por eso la importancia de este proceso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para implementar un proceso de justicia restaurativa para grandes violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH? Y eso necesariamente se hace porque este es un proceso, en mi concepto, más que de paz, de reconciliación, porque para que haya paz necesitamos reconciliar, de manera que si nosotros logramos reconciliarnos, que solo lo podremos lograr, aunque suene redundante, si todos los actores del proceso quedan medianamente satisfechos. Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a legitimar este proceso? Las víctimas, porque son el centro del proceso. De manera que si nosotros logramos que esos dos sujetos procesales se reconcilien,
pues estamos dando pasos gigantes para reconciliar el país. ¿Usted no cree que esa JEP puede ser aplicable a todos los actores del conflicto? Llámese FARC, llámese ELN, Nueva Marquetalia, llámese, bueno, los gaitanistas de Colombia, y etcétera, y tantos grupos que hay a nivel de la sociedad y en la parte urbana, sobre todo en Medellín, por ejemplo. No sé si la JEP. Hubo otro mecanismo. Seguramente, pues para no crear más, tal vez pudieran venir a la JEP otros. Habrá que continuar con los procesos de paz. En este momento, este proceso de paz se diseñó para 3 actores principales, 2 obligatorios y unos voluntarios. ¿Cuáles son los obligatorios? Los exmiembros de la exguerrilla de las FARC y para los miembros de la fuerza pública. Son obligatorios, son comparecientes obligatorios. Pero hay la posibilidad de que vengan terceros también al proceso. ¿Quiénes pueden ser los terceros? Bueno, pueden ser empresarios, pueden ser otros funcionarios públicos no miembros de la fuerza pública que hayan tenido relación directa o indirecta con el conflicto armado. Seguramente nosotros que venimos en un proceso de más de 40 años tratando de construir paz, pues tendremos que finalmente negociar, porque el concepto de la necesidad sí lo indica, con los demás grupos alzados en armas que hay en Colombia. Porque de no ser así, el conflicto nunca se va a acabar. Pero alguien tendrá que asumir esa responsabilidad de administrar justicia transicional para que logremos superar el conflicto. Que yo creo que la gente debe darle ejemplo, la gente debe darle ejemplo a esa fiscalía de que las investigaciones se pueden hacer y que no es con el fin de castigar, sino con el fin de ¿qué? De crear una sociedad más justa, ¿no? Y que todo quede, como usted dice, dentro de un conflicto y en la posibilidad de que asistan a acuerdos, se integren a la sociedad de una manera de que todos salgan gananciosos, tanto los victimarios como las víctimas. Bien, está todo listo. Como Colombia tiene unas buenas y tiene unas malas, es muy parecido. Obviamente al magistrado Giovanni, que hace rato, desde el año pasado, nos acompaña en este esfuerzo y que ha sido un hombre que en toda su carrera judicial, desde el puesto más inferior hasta el máximo, como es ser hoy ser magistrado de la JEP, uno de los instrumentos del sistema de transicional y restaurativo en nuestro país, es un orgullo, y que con su voluntad de paz muestra que es un magistrado que le está aportando la paz. Y los caminos de guerra son los caminos de la desigualdad, de la injusticia, de la degradación, de la guerra sucia, del narcotráfico, de la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser una decisión política, y hoy tenemos al eje estructural y estructurante de la justicia transicional y restaurativa. Eso tiene absoluta validez en unos momentos complejos para el país y complejos mucho más por el tema electoral. Muy bueno el nombre de este coloquio, que es Verdad y Justicia. La verdad se está dando en una cierta medida, no del todo, es imposible saber la verdad del todo, ¿cierto? Por eso invitamos al representante de la ONU, intervención de Enrique Sánchez Arias, nuevo jefe regional de la misión de verificación de la ONU Antioquia, quien expondrá sobre la misión y por supuesto la ampliación del mandato de la misión de la ONU para la verificación e implementación de las sanciones propias de la JEP. El plan de mi presentación es bastante simple. Quería explicarles un poquito qué es la misión de verificación, porque siempre creo que es bueno reforzar el mensaje. A veces no sabemos todos de dónde salimos y
por qué estamos aquí, por cuánto tiempo y en qué zonas y demás, pero la misión fue establecida en 2016 por una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es como el órgano más alto de Naciones Unidas, el que toma decisiones básicamente de seguridad y de paz en el mundo, con 15 miembros, 5 permanentes y 10 rotativos. Y bueno, pues ahí decidieron unánimemente, eso es importante que ustedes lo sepan, porque el apoyo al proceso de paz en Colombia ha sido siempre unánime. Cada vez que nos reunimos, que el secretario general presenta su informe, todos los países que están ahí sentados, que van rotando, pues apoyan el proceso de paz en Colombia. Es un ejemplo en el mundo en cuanto a la resolución negociada de conflictos, lastimosamente, porque nuestra labor en el mundo en parte es eso, ¿no? Tratar de favorecer una salida negociada y evitar la pérdida de vidas humanas. El informe viene haciendo cada 3 meses prácticamente desde que inició un llamado muy fuerte al tema de las garantías de seguridad, ¿no? Como saben, pues desgraciadamente los indicadores de violencia, los asesinatos, que no es el único indicador, obviamente hay otros muchos que también han tenido dificultades, asesinatos de excombatientes, que es algo que miramos nosotros muy detenidamente, y también de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues han seguido produciéndose. Ha habido una pequeña disminución en el último año, es cierto, pero pues como dice el mismo gobierno, un solo asesinato de un excombatiente, de un líder social, de un defensor de derechos humanos o de un ciudadano es ya demasiado. Y otra cosa importante es que nuestra verificación no tiene obviamente ningún carácter judicial, ¿sí? Pues el órgano judicial es la JEP. La paz no puede seguir siendo una lápida para unos y para otros un medio de hacerse notar. La paz debe ser una reflexión constante de todos, así nos duela. Y para ello debemos dejar de escondernos. Antes lo hacíamos a través de las radionovelas, luego a través de las novelas, después con el fútbol y ahora lo hacemos con los realities. Es una obligación social y como tal tenemos el derecho a exigirla a nuestros mandatarios, exigir la voluntad y así todos seguir trabajando para alcanzarla, pero alcanzarla a través del diálogo y la negociación. Gracias a todos por acompañarnos a este espacio que de verdad sirve para la construcción no solo del país, sino también de ciudad. Cada quien tiene expectativas frente al informe de ver la verdad que espera ver ahí reflejada. Hay unos que esperarán ver señalamientos a responsables, que están esperando ratificar lo que esperan ver. Hay quienes verán el informe esperando que sus afectos se vean reflejados en que sus ejércitos salgan exculpados, ¿cierto? Entonces, por eso me refiero más a que la sociedad, es que estamos hablando de una sociedad que no es unánime, ni siquiera las organizaciones de víctimas son unánimes. Hay organizaciones de víctimas que además están en contra del acuerdo de paz, de que se implemente, que quieren cárcel, que ven con unos ojos a unas víctimas y a otros las ven con desconfianza, que ven a unos victimarios como legítimos y a otros victimarios como asesinos desarmados. Esa es la sociedad que tenemos. O sea, la gente a veces piensa que las guerras las hacen los grupos armados, las guerras las hacen las sociedades. Los crímenes cometidos por los actores armados han tenido amplio respaldo o por lo menos una gran indiferencia por parte de la sociedad. En el pasado y hoy. No estamos hablando de un hecho del pasado como de que, no, es que en las guerras civiles del siglo XIX la gente era muy indiferente. No, estamos hablando de las violencias de todos los días, que están hoy, de los asesinatos de excombatientes, de los asesinatos de líderes sociales,
de que se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, que se mantienen los atentados, que se mantiene el secuestro. Entonces, en ese sentido, pues, no es posible una aceptación de la sociedad porque pues, no podemos saber, ¿cierto? Sabemos que va a haber un debate muy grande y que mucha gente se va a sentir insatisfecha, pero pues es parte, digamos, de, como les digo, la tramitación del pasado de manera democrática. Nosotros tenemos una opción, hacernos como si eso no hubiera pasado, el negacionismo. Tenemos otra opción, escribir pedacitos de la historia, el revisionismo. O tenemos la opción de encarar ese pasado y tratar de tramitarlo. Eso es lo que la comisión invita a que la sociedad haga. Pero sabemos de la sociedad de la que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de una sociedad que ha vivido más de 50 años de conflicto armado. Es una sociedad en la cual el conflicto se degrada y se banaliza. Nos acostumbramos a que es normal, a que es normal que haya paro armado, a que es normal que maten, a que es normal que secuestren, a que es normal que recluten, todo eso nos hemos acostumbrado, eso es parte del paisaje colombiano. Entonces esta sociedad necesita un shock para ver si nos sacudimos y despertamos el sentido ético en esta sociedad. El único problema es que en una sociedad transformándose, que es la sociedad colombiana después de los 50, una sociedad que se está urbanizando, están creciendo los sectores medios de la población, hay un ambiente internacional distinto, el régimen del Pacto Nacional significaba una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza no fue capaz de acomodarse a la nueva realidad del sistema político, y las guerrillas revolucionarias, tanto las FARC como el ELN, como el EPL, como otras guerrillas, uno de los elementos centrales que denunciaron para reivindicar su levantamiento en armas fue que el régimen político no permitía la participación de otros sectores. La Comisión de la Verdad buscará entonces en su informe, de eso que le hemos dicho, esa mirada sobre el pasado y el presente para cambiar el futuro, pero ahí hay una cosa que va a ser fundamental, y es si la sociedad va a valorar como un hecho positivo las conclusiones y las recomendaciones que salgan, o si las va a dejar guardadas, porque pues nosotros podemos hacer un informe maravilloso, con muchos hallazgos, con muchas conclusiones, con un catálogo de recomendaciones muy amplio, pero como lo decía el doctor Giovanni, en últimas, ¿qué es lo decisivo? La decisión política. Y la decisión política pasa por los gobiernos, pero pasa por las sociedades. ¿Sí? O sea, si esta sociedad de manera importante, mayoritaria, acoge las recomendaciones de la Comisión para hacer transformaciones sociales, políticas, institucionales, culturales, y nos embarcamos en ese camino, es probable que en 2 o 3 generaciones este país sea distinto. Yo, repito, como soy un soñador, aspiro a que antes de que termine la jurisdicción el Estado colombiano pueda negociar con todos los grupos al margen de la ley. Pero no quiere decir que en estos 15 años vamos a terminar el proceso, ni vamos a estar totalmente en paz, pero sí tenemos que seguir, como dice, trabajando para que 2 o 3 generaciones alcancemos la paz. Creo que el único camino que tenemos los colombianos es el de la negociación. Un país que ha tenido un conflicto de 60 años, venga, tenemos que ser realistas. No lo pudimos solucionar por la vía de las armas, tenemos que negociar. Y hay que negociar con todos los actores armados, porque tenemos que pensar en la sociedad y en las generaciones futuras. Nosotros no le podemos legar a las generaciones futuras lo que nos ha tocado a nosotros. Tenemos que pensar en que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener la posibilidad de vivir en un país mejor que el que nos ha tocado. De manera que tenemos que negociar. Hay que buscarle solución negociada a la situación de nuestro país. Y eso, por supuesto, implica un cambio
en la mentalidad de todos los colombianos, tendrá que ser producto de un diálogo nutrido, porque, como bien lo ha dicho Max hace algún rato, venga, tenemos distintas formas de ver el conflicto y las formas de solucionarlo, pero finalmente tendremos que llegar a algún consenso. Ahorrar en la inversión de la paz es un muy mal negocio. Después toca destinar mucho más a atender los efectos de la guerra. Tenemos problemas gravísimos en el país, y yo tal vez voy a hablar de lo macro más bien. Es indudable que una de las fallas más catastróficas que hemos tenido en Colombia es la ausencia de conectividad. Y cuando hablo de ausencia de conectividad me refiero a conectividad en todo sentido. Cómo funciona, hasta dónde ha llegado, cuáles han sido los avances, los éxitos o las fallas, por ejemplo, de la jurisdicción de tierras. Mire, no nos hablamos casi, y digo que nosotros tenemos cierta relación con la ARN, pero casi no nos hablamos con la ARN, que es fundamental en este proceso, que tiene que ver con la pregunta que formulaba inicialmente el moderador, que es el proceso de reintegración. De manera que aún tenemos mucho que caminar y mucho que ajustar en esa materia. Si nosotros nos vemos desde la época republicana, desde que existimos como república, hemos estado en medio de conflicto armado. Por supuesto, esto implica que Colombia necesita que cambiemos nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Por eso, la razón para que exista este nuevo mecanismo de justicia dentro de nuestro país, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En qué consiste el proceso dialógico? En que quienes comparezcan a la jurisdicción cumplan con los 4 pilares de la misma, es decir, contribuyan con la verdad, se sometan a la justicia que se negoció, que se ejecutará a través de los mecanismos que se crearon al interior de la jurisdicción, que se comprometan con la reparación de las víctimas y, por supuesto, a la no repetición. Y cuando hablamos de reparación, es que primen los intereses de la víctima sobre lo que se aplica en la justicia ordinaria, que es el castigo. La calle 53 se denomina esa avenida, por la calle 53, y veo una familia afro compuesta por una señora que tiene 3 hijos. La señora vende bolsas plásticas en un semáforo. La niña vende supercocos y tiene un niño un poquito más pequeño que también vende bolsas plásticas. Otro pequeñito debajo de un árbol. ¿Qué esperará esta familia de un proceso de estos? ¿Y cómo entenderá esa familia de qué forma debe ser la reparación? ¿Será que a la señora la vamos a llamar y le vamos a presentar a su victimario o victimarios para que le pidan perdón por haberle seguramente matado a su esposo o a su padre, a su familia, y haberlos desplazado y tenerlos en un semáforo vendiendo bolsas y supercocos? ¿Ella cómo esperará que sea la reparación para él? ¿Solo eso? ¿Solo verdad y perdón? Pero no podremos reparar la sociedad si no reintegramos a la sociedad a aquellas personas que estaban fuera de ella. Es decir,
a quienes deponen las armas, tenemos que garantizarles mecanismos que permitan su reintegración social. Lo primero que tengo que decir, ¿qué es lo que falta? Voluntad. Porque creo que el proceso es maravilloso como está planteado. De hecho, tengo que decir con orgullo de colombiano que creo es el mejor proceso de paz que se ha diseñado en el mundo, el nuestro. Y creo que eso lo han entendido más fácilmente, lo ha entendido más fácilmente la comunidad internacional que nosotros mismos. Entonces, lo que falta es voluntad. Eso es lo más importante. Y dos, por supuesto, también tenemos unas condiciones en el país difíciles que no podemos desconocer y sobre las cuales el Estado integralmente tiene que trabajar. Y es que, vean, nosotros tenemos un caldo de cultivo difícil en Colombia. No podemos desconocer que el narcotráfico, en mi concepto, sigue siendo la gasolina del conflicto. Pero también tenemos otros elementos como la minería ilegal, tenemos la tala ilegal de bosques, que son, digamos, factores que afectan la condición y la situación de orden público en nuestro país y que pues son utilizados por los grupos al margen de la ley, no solo como mecanismo de financiación, sino como medio también para afectar la sociedad colombiana. De manera que creo que es importante que enfrentemos esas situaciones anómalas que tiene Colombia y que, repito, de alguna manera son combustible del conflicto, pero lo más importante es que para enfrentar eso y para implementar el proceso de paz con todos sus componentes, lo que requerimos es voluntad de todos los colombianos. Las sociedades, todas las sociedades, hasta las más pacíficas, tienen problemas de orden público, tienen problemas de criminalidad. Hay países como el nuestro donde la criminalidad está exacerbada y que es difícil de controlar, y es difícil de controlar esa criminalidad exacerbada por la misma situación en que vivimos. Los colombianos llevamos 60 años matándonos entre nosotros y eso no es normal. Eso es normal para nosotros, pero para el que ve desde afuera la sociedad colombiana, créanme que es difícil para ellos entender eso que nosotros vivimos. ¿Cómo hemos hecho los colombianos para durar 60 años matándonos entre nosotros? Y eso indudablemente demanda muchos recursos. La guerra, como decía Max, tiene unos costos y son inmensos. Finalmente, lo más adecuado, la gente tiene que sobrevivir, tiene que buscar la forma de hacerlo. Tenemos que cambiar la sociedad, dedicar los recursos para crear mecanismos que den más y mejores oportunidades a todos los miembros de la sociedad, y eso se traducirá en disminución a la normalidad de lo que debe haber de criminalidad en una sociedad, porque repito, desde la criminología jamás se va a terminar la sociedad, porque el solo hecho de vivir en comunidad crea conflictos y siempre vamos a tener unos conflictos en el mundo y en la sociedad. ¿Sí o no?